El señor Gustavo Petro esta tarde hizo un control político sobre las gestiones del gobierno de Iván Duque para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19. En ella les planteó dos soluciones a los uribistas para poder obtener fácil acceso a las vacunas. La primera solución que plantea es hacer de la vacuna un bien común global y la segunda, fortalecer el mecanismo COVAX para obtener una mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible. Dicho todo esto, es mejor escucharlo de la boca del mismo Gustavo Petro, así que a continuación el video. Yo me quiero unir al gobierno para ver de qué manera se puede salvar más colombianos, salvarles su vida. Pero mi conciencia y la experiencia y la práctica me dicen que hay que cambiar el sistema de salud. Senador Corrales, ¿ustedes creen que se puede unificar el país con un sistema de salud mercantil o proponen cambios? Lo podría hacer el gobierno por decreto en emergencia. O si no, alrededor de qué quiere que nos unamos, de los negocios, de negociar mercantilmente con la vida de los colombianos, o cambiamos las cosas. Voy a hablar de dos temas. Uno, el sistema de salud. Eso no es politiquería. El sistema de salud que tenemos garantiza controlar la enfermedad en Colombia, disminuir la mortalidad, disminuir el contagio. En mi opinión, no. En mi opinión, si uno mira el mundo, hay dos grandes sistemas, modelos en pugna. Uno, recientemente adoptado en buena parte del mundo, que ha convertido la salud en una mercancía. Ha privatizado hospitales, ha debilitado completamente la salud pública, ha disminuido incluso los cuerpos de salud de acuerdo a unas demandas normales centradas en la enfermedad. En los países que adoptaron ese tipo de modelos, Estados Unidos, buena parte de Europa, Colombia, las estadísticas demuestran el mayor de los contagios, el mayor de las mortalidades. En otros países, y no me refiero a países no capitalistas, sino muy capitalistas, pero que adoptaron otro modelo que es el de la prevención, el de la salud pública en manos del Estado, por lo menos hasta la atención primaria, con cuerpos de salud visitando los hogares y territorializando o microterritorializando. Esos países han resistido mejor la enfermedad, tienen tasas de mortalidad más leves y contagios más leves. En la ciudad que a mí me tocó gobernar por el voto popular, Bogotá, durante 12 años, incluidos los 4 del último gobierno mío, se logró desarrollar un sistema preventivo de atención primaria en manos del Estado. Salud a su hogar o territorios saludables. En el último año, 2015, de ese modelo, se lograron hacer 7,5 millones de consultas médicas a 3,800,000 familias, las del estrato 1 y 2, en 1,000 microterritorios que lograron constituirse con 1,000 equipos médicos de salud que sumaban 6,000 profesionales de la salud pagos por el distrito. Al año eso nos costaba 350,000 millones de pesos. El gobierno de Peñalosa acabó con ese programa y nunca se restituyó. En mi opinión, y basado en la experiencia y en los datos que arrojó ese sistema de salud en Bogotá, positivos en términos de disminución de la morbilidad, este sistema podría garantizar con más eficacia la vacunación en Colombia, el control de la enfermedad en Colombia. ¿Por qué no intentamos hacerlo? Yo le sugeriría al gobierno del presidente Duque por lo menos escuchar la experiencia de quienes la dirigieron, no de mí, de los médicos que estuvieron al frente de eso, y valorarla para ver si sobre esa experiencia, que es una experiencia además mundial, se podría construir una eficiencia en la vacunación.
Segundo tema, la vacunación, la vacuna, que se pone al orden del día. Por alguna razón X que el senador Corrales no nos comentó, pues el gobierno no ha traído las vacunas a Colombia, cuando ya decenas de países lo han logrado, incluso muy cercanos geográficamente a nosotros. No voy a indagar sobre esas razones, el ministro de Salud debió comentarlas en esta comisión, no lo hizo. X razones nos llevan a una circunstancia que tiene que ver, en mi opinión, con que estamos en manos de unas negociaciones mercantiles, secretas, con un grupo de multinacionales que tienen sus vacunas. Esas vacunas las desarrollaron con fondos públicos, no privados. La de Oxford, por ejemplo, o la misma de Pfizer y otras. Sin embargo, ya desarrolladas las vacunas, han concentrado el 95% de dichas vacunas en los 10 países más ricos. La vacunación en sí misma, como dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, va a generar una enorme desigualdad. Nosotros quedamos en la cola. Eso va a implicar que la crisis económica se mantiene este año y que el hambre va a aumentar y la desigualdad social. Más un cálculo de cifra de muertes que puede sobrepasar los 100,000 colombianos y colombianas. ¿Qué hacemos frente a eso? De común, como una nación, ¿qué hacemos frente a eso? En mi opinión, solo tenemos dos caminos. Porque, o la vacuna se convierte en un bien público global, es decir, se levantan las patentes, y eso es posible a través de usar el artículo 6 del tratado denominado ATPIC de la Organización Mundial del Comercio. Y entonces habría que preguntarle a la Cancillería por qué se abstuvieron en la reunión que hubo para tratar ese tema, votaron absteniéndose y no a favor de la propuesta. ¿Por qué no nos juntamos con los países que están luchando con ese propósito, que haría que laboratorios pudieran, con la fórmula, producir la vacuna en todas partes del mundo? Cualquier tipo de laboratorio con las condiciones técnicas adecuadas. Colombia podría producir las vacunas. Ese es un objetivo que debería ser común. Invito al senador Corrales y a su partido y al gobierno a que nos juntemos en ese propósito. Una acción mundial porque la vacuna, a través del artículo 6 de la PIC, sea un bien común global. Como pide Mohamed Yunus, por ejemplo, o el gobierno de Sudáfrica o el de la India. Si esto no gusta, a pesar de que está en un tratado internacional, porque todavía el fundamentalismo del libre mercado no nos ha dejado ver que estamos en la peor crisis de la humanidad y que en Colombia es la peor crisis vital y económica al mismo tiempo, entonces propongo un segundo camino. Hay que ampliar el COVAX. El COVAX no va a tener sino 90 millones de vacunas en marzo para el mundo. ¿Cuánto creen que van a llegar de esas vacunas a Colombia? ¿Qué porcentaje? 500,000, es decir, 250,000 personas. Con eso, ni siquiera más. La lucha que habrá de ciertos sectores privilegiados por vacunarse con esas vacunas, pues imagínense que eso no sirve realmente para frenar la enfermedad en el país. Necesitamos 90 millones de vacunas. Esas 90 millones de vacunas las tendrá el COVAX, pero para todo el mundo, para 3,000, 4,000 millones de personas. El mundo pobre, porque ahí quedamos nosotros. Entonces propongo que también, a través de una acción diplomática, el COVAX tiene que ser ampliado sustancialmente a escala mundial, para poder lograr que los países integrantes de ese mecanismo, y aspira Colombia a estar allí, puedan tener el número de vacunas suficientes. Hoy, el reglamento del COVAX dice que no se puede entregar más vacunas a un país que sume hasta el 20% de su población. Ese es el máximo que da el COVAX a cada país. Pues eso significa que con el COVAX no se logra ninguna inmunización, porque hay que pasar de porcentajes del 70, del 75%. Es decir, el COVAX puede aportarnos algo mínimo, marginal, pero no garantiza la inmunización de la población colombiana ni en este año ni en el año entrante.
Y entonces ustedes hagan el cálculo de la economía cerrándose paulatinamente durante todo este año y el año entrante. ¿Hacia dónde llevan el país? Les propongo luchar por estos dos mecanismos que tratarían de democratizar la vacuna. O usamos el artículo 6 de la PIC y levantamos las patentes de las vacunas en una gran coalición internacional que el gobierno Duque debería empezar a construir por lo menos a escala latinoamericana, o ampliamos el COVAX, que también implica un tratado internacional que modificaría un artículo que es el que impide al COVAX pasar del 20% de la población de cada país y lograr su potenciación a partir de un acuerdo con los gobiernos poderosos de la Tierra. Estados Unidos, Rusia, China y los países que han desarrollado vacunas. No hay más mecanismos. Si no, creo que el escenario es pesimista para Colombia, porque la vacunación no llegaría a la población colombiana este año. Se prolongaría en cuotas muy pequeñas, en porcentaje, hasta el año entrante y de acuerdo a los datos del COVAX, hasta el año 2024. Imagínense qué va a pasar con el país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del hambre, desde el punto de vista de la muerte. Así que les propongo, Alejandro, usted que tiene vocería en su partido y en su gobierno, este es el pacto nacional que tenemos que lograr. Le invito a que nos unamos alrededor de estas posibilidades que son las que podrían traer el número suficiente de vacunas para lograr la inmunización de la población colombiana en el año 2021. Gracias, señor presidente.